Bien, hoy vamos a ver un poquito, le pusimos ahí por título a este mensaje, el misterio de la Navidad. Y bueno, a lo mejor el título no me ayudó mucho, pero vamos a ver un poco acerca de lo que es verdaderamente la Navidad. Obviamente la forma en la que el resto del mundo la ve, pues es simple y sencillamente que como un momento en el que el comercio, ¿verdad?, vende, el comercio mueve grandes cantidades de dinero y todo eso que vemos que a veces involucra la Navidad, de la manera en la que el mundo la celebra, pues no lo podemos encontrar en la Biblia, ¿no? El hombre ese de rojo no está en la Biblia, ni el verde ese, el Grinch, ¿verdad?, tampoco está aquí en la Biblia. No podemos encontrar en la Biblia muchas de las cosas que nosotros tenemos como tradición y costumbre. No encontrará la receta del bacalao y de los romeritos en la Biblia, ¿verdad? Esa tradición la hicimos nosotros, ¿verdad? Y en especial las grandes compañías, pues buscando que haya un movimiento económico significativo, pues nos han creado todo tipo de necesidades para estas fechas, y en realidad lo que hacen es que nos alejan del significado, no solo de la Navidad, sino del significado de la vida de Cristo sobre la tierra, el significado de lo que representó la salvación del mundo, ¿verdad? Hace 2000 años, aproximadamente por estas fechas, no sabemos la fecha exacta. De hecho, a pesar de que el año 1 fue a partir del nacimiento de Jesucristo, no sabemos en realidad si ese fue el año 1. Andamos como 5 años más o menos de la fecha que pudo ser, porque se tardaron mucho tiempo en establecer ya las fechas con este calendario que fue el calendario gregoriano, ¿verdad? Entonces, todo lo que vemos alrededor de esto y que el mundo tiene, evidentemente no tiene que ver con el mensaje original que la Biblia nos presenta. Y esto pues es porque el mundo no comprende el significado de que estemos conmemorando el nacimiento del Salvador. El mundo no comprende la idea de que nació el Salvador del mundo, no entiende el significado de lo que significó todo esto. Y para que nosotros entendamos como creyentes el significado verdadero de que nació el Salvador del mundo, vamos a tratar de resolver 4 preguntas. ¿Qué ocurrió para que el ser humano tuviera la necesidad de salvación? ¿Qué fue lo que hizo que nosotros tuviéramos necesidad de salvación? ¿De qué nos tiene que salvar Jesucristo, verdad? ¿A quién vino a salvar? ¿Y por qué Él? ¿Por qué Jesucristo y no cualquier otra persona, verdad? Nos pudo salvar. Y piensen en esto, para irnos introduciendo al tema. Si la necesidad del mundo hubiese sido educación, pues Dios nos hubiese mandado a un erudito educador, ¿verdad? Si la necesidad del mundo, si la mayor necesidad del mundo hubiesen sido los avances tecnológicos, en lugar de enviarnos a un Salvador, pues nos hubiera mandado a un científico muy inteligente, ¿verdad? A un supercientífico para que nos ayudara a tener todos los avances tecnológicos necesarios. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido el dinero, pues Dios nos hubiese enviado a un economista financiero, ¿verdad?, que nos hablara con claridad cómo tenemos que manejar el dinero, de qué manera lo tenemos que hacer para que tengamos abundancia. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido la comodidad, la diversión, el placer, miren, Dios nos hubiera enviado un comediante. Pero nuestra mayor necesidad es el perdón. Esa es la mayor necesidad que tiene el mundo, la mayor necesidad que tiene el mundo, la mayor necesidad que experimentamos ustedes y yo es el perdón de Dios, y por lo tanto Dios dijo: tengo que enviar a un Salvador. La salvación creo que es uno de los temas
menos comprendidos en el mundo en general, pero a veces también el mundo cristiano no comprende la amplitud, lo que abarca toda esta salvación. La Escritura enseñó y ha enseñado a cada generación ¿qué es la salvación? Pero no toda generación de creyentes comprende lo que es la salvación y por lo tanto no la experimenta en su totalidad. Y fíjense bien, puede ser que sean salvos, pero que no estén experimentando la totalidad del significado de la salvación. Es de ahí donde viene este tema del misterio de la salvación. ¿Qué es en realidad la salvación? Miren, la Navidad, hoy, como ya lo dije, representa una fecha comercial, pero para nosotros, para los cristianos, representa el nacimiento de un Mesías que había sido esperado por miles de años. Por miles de años se estaba esperando ese nacimiento. Recuerden, ¿verdad? Desde la caída, desde Adán y Eva, se esperaba que llegase alguien que los salvara. Desde ahí, desde ese momento, había esa necesidad. Entonces, el nacimiento de Cristo es el cumplimiento de la promesa hecha por Dios de que Él mismo enviaría a su Salvador al mundo para que no tuvieran que pagar eternamente por sus pecados. Para poder comprender entonces la salvación, vamos a usar varios pasajes de la Escritura. Generalmente nos concentramos en alguno y de ahí nos movemos uno a otro, pero ahora los voy a traer por varios pasajes de la Escritura y vamos a buscar responder estas preguntas. Estén atentos a los cambios de la Escritura porque son importantes todos ellos. Bueno, vamos a empezar resolviendo nuestra primer pregunta. ¿Qué ocurrió para que el mundo requiriera salvación? ¿Qué ocurrió para que el mundo requiriera salvación? Si ustedes van a Génesis, ¿verdad? Vámonos ahí al libro de Génesis y vean cómo concluye el relato de la creación. Recuerden que capítulo 1 de Génesis nos habla del relato de la creación de forma general y al capítulo 2 nos habla de una manera más específica. Pero noten cómo concluye Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Adán y Eva estaban en este contexto, en un mundo de perfección, porque Dios había creado todo bueno en gran manera. Pero Dios les había dado un pequeño, muy pequeño, libre albedrío. Y hay que entender lo que es ese libre albedrío. Para empezar, cuando decimos libre albedrío, se los he dicho varias veces, es un pleonasmo. Albedrío quiere decir libertad de decisión. Entonces, cuando decimos libre albedrío, estamos diciendo libre libertad de decisión. Tal vez tratando de enfatizar de que somos libres, ¿verdad? Tenemos libertad de decisión. Pero noten que este pequeño libre albedrío, insisto, pequeño libre albedrío, tenía los límites primero del Edén. Ese era el límite donde ellos podían ejercer su libre albedrío. No se podían salir del Edén a ejercer su libre albedrío. Simple y sencillamente tendrían que ejercer su libre albedrío dentro de la cápsula, dentro del entorno, dentro de los límites o las fronteras del Edén. Y dentro de esos límites había un mandamiento. Génesis 2:15. Génesis 2:15. Dice ahí en Génesis 2:15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí está su libre albedrío. Y fíjense, debemos entender lo que era el libre albedrío. Ellos tenían la oportunidad de decidir si tomaban de ese fruto o no tomaban de ese fruto. Esa era su libertad de decisión. O sea, ¿comes o no comes? Opción 1, ese era su libre albedrío. Opción 1, comes del árbol y desobedeces a Dios. Opción 2,
no comes del árbol y obedeces a Dios. Una era obediencia, la otra desobediencia. Ese era su libre albedrío. Tenía toda la libertad de decir obedezco o desobedezco. Ahí estaba encerrado todo su libre albedrío. Ahora imagínense que llegan ustedes a el restaurante de cafés, ¿verdad? Que aquí enfrente hay uno, ¿verdad? Llegan ahí a elegir su café y les dicen, tienes el libre albedrío de elegir lo que tú quieras. Hay café negro y con leche, pero tú puedes ejercer tu libertad de decisión. No te sientas coaccionado, presionado. Tú puedes decidir lo que tú quieras, negro o con leche. Esa era la libertad de decisión, ¿verdad? Ellos podían obedecer o no obedecer a Dios, pero tristemente, ¿qué eligieron? No obedecer a Dios. Siempre esta va a ser la decisión del ser humano. Cuando ejercemos de alguna manera un libre albedrío, el libre albedrío siempre nos va a llevar a hacer aquello que es contrario a lo que Dios dice. Fíjense, solamente un mandamiento. De todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no puedes. No se nos dice cuántos árboles había en Edén, qué tipos de árboles, pero sabemos que estaba la creación. No tenían límites, había de todas esas opciones. Podemos decir miles de opciones, ¿verdad? Pero de este no. ¿Y qué fue lo que decidió el hombre? Del que no se podía comer. Y noten, ese deseo intenso, ¿verdad? Les ganó por lo prohibido. Y entonces el pecado, ¿verdad? No lo vamos a leer a detalle. El pecado afectó la relación del hombre con Dios en su totalidad. Fíjense ahí en Génesis 3:8, ¿verdad? Ya cometieron el pecado y dice en Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Lo primero que fue afectado con ese pecado fue la relación con Dios. Ya su relación con Dios les producía miedo. Ahí viene Dios, hay que esconderse. El pecado afectó esa relación con Dios, pero también afectó la relación del hombre con su pareja y la relación del hombre con la creación. Noten ustedes lo que nos dice ahí en el 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dos cosas le iban a pasar a la mujer. Ahora iba a tener dolores de parto. Algunos dicen, bueno, quiere decir que Eva tuvo hijos dentro del Edén. No es seguro, porque dicen, bueno, ella tuvo que haber conocido la diferencia de lo que era tener hijos sin dolor y luego tener hijos con dolor. Esa es una lógica. Pero si yo te digo ahorita que si metes tus dedos en la puerta del carro y yo la cierro, te va a doler mucho, ¿me creerías? Y no habría necesidad de que lo probaras, ¿verdad? Ella ahora iba a saber que esos dolores que iba a experimentar en ese momento eran a causa del pecado. Pero no solo eso, su deseo sería para con su marido, y a partir de ese momento la relación matrimonial iba a costar más trabajo. Pero esto también afectó a la creación. Vean ahí como dice en el 3:17, dice en el 3:17, al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. El Señor les dijo, vean todo lo que afectó el pecado: su relación conmigo, su relación entre ustedes y su relación con la creación, con la tierra. Ahora todo esto se veía afectado, e incluso aquí
cuando hablamos de cómo se transmite el pecado de una generación a otra, podemos ver con claridad, ahora lo sabemos, antes no sabía, que cambió el ADN. La mujer ahora tendría dolores, cosa que antes no tenía. El hombre ahora sudaría, cosa que antes no hacía. Con dolor iba a tener que sacar el producto de la tierra. La tierra, cosa que antes no hacía, produciría cardos, espinos y abrojos. Hubo un cambio en el ADN, pero el cambio más radical es que ese entorno maravilloso de Edén era cambiado radicalmente. Ahora van a ser expulsados del huerto de Edén y no van a poder regresar. ¿Se acuerdan cuál era el libre albedrío en esencia? ¿Obedezco a Dios o desobedezco a Dios? Ese era el libre albedrío. Esa era toda su libertad de decisión, que si la definen, pues era una libertad así chiquitita, ¿sí? Limitada dentro del huerto del Edén, limitada a obedecer un mandamiento. Y ellos deciden pecar. Son expulsados del huerto del Edén y ese libre albedrío, tan limitado como lo podemos definir, continuó, siguieron teniendo el mismo libre albedrío. Nada más que lo que cambió fue el entorno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Ahora la protección de la cápsula de Edén, las bendiciones del Edén ya no estaban a su disposición. Ahora salían de ese aro de protección, de esa frontera de protección, y salían al mundo. Estaban expulsados, pero seguían teniendo libre albedrío. ¿Cuál era su libre albedrío? ¿Obedezco a Dios o no obedezco a Dios? Ese libre albedrío continuaba, era en obediencia, pero la cápsula, el entorno varió. Ahora pasaban a ser, como dice Romanos, esclavos del pecado. Y eso nos lo tiene que decir la Biblia. ¿Qué pasó exactamente después de que ellos salieron de esa protección del pecado? Estaban en ese entorno que ya no tenía la protección de Dios, y ahora Dios les demandaba: tienes que ser santo, 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 como yo soy santo, santo, santo. Pero ahora ya no tienes la protección del huerto del Edén, ahora vives en el mundo y experimentas la esclavitud al pecado, y de ahí tienes que buscar obedecerme. ¿Qué pasó acto seguido después de esto? Adán y Eva concibieron nuevamente y tuvieron a 2 hijos, ¿verdad? Caín y Abel. Y se tenía que manifestar que vivían bajo esa esclavitud del pecado. ¿Y cómo se manifestó que vivían bajo esa esclavitud del pecado? Pues cuando ellos, Caín y Abel, más bien cuando Caín decide matar a Abel. Y si vemos la narrativa de ese momento, de ese suceso, vemos que no había una verdadera razón para que lo matara. Simplemente su maldad lo hizo llegar a ese punto. En ese estado, en ese momento, ellos no podían salir del estado de la esclavitud al pecado. Y ahí se hacía evidente que necesitaban un Salvador que iba a ser prometido, que fue prometido en lo que se denomina el protoevangelio, el primer evangelio, o lo que da la base para el evangelio. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Eso iba a ser el estado general del hombre. Ahí era donde ya necesitaba un Salvador. Entonces, ¿de qué nos tiene que salvar Jesucristo? Ese estado en el que estábamos ahí, de ese estado es el que nos tiene que sacar. Pero ese estado al que le denominamos estar destituidos de la gloria de Dios, es el estado de esclavitud al pecado, o bien, para ponernos teológicos,
el estado de depravación total del hombre. El estado de depravación total del hombre. Romanos 6:23 nos dice que la paga por el pecado es muerte. Y estando en un estado de esclavitud por el pecado, ¿qué se merece toda la gente? Muerte, porque todos pecamos en Adán. Adán, por medio de su ADN, nos transmite esa naturaleza pecaminosa a todas las generaciones de la humanidad. Pero llegamos a el periodo de Noé, Génesis 6, en donde se nos dice que después de que Caín mata a Abel, sigue creciendo la humanidad, pero vean a qué grado llega la humanidad. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todas las generaciones después de Caín, todas las generaciones con los descendientes de Eva, acuérdense que Eva es madre de todos los seres vivientes. Regresen ahí a Génesis 3:20. Dice ahí: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Sí? Eva es la madre de todos los que están ahí. ¿Con quién se casó Caín? Pues o fue con una de sus hermanas o fue con una sobrina. ¿Sí? O sea, no, para que no le busquen a ideas de que, bueno, porque ella es madre de todos, él se casó o con su hermana o con su sobrina. ¿Sí? Alguna de ellas, ¿verdad? Pero la idea es que la maldad siguió creciendo al grado que el Señor dice: hay que deshacer a toda la humanidad por medio de un diluvio. Y vamos a volver a empezar esto, vamos a darle una oportunidad más al ser humano para que reconsidere toda esta situación. Vamos a permitir que esto vuelva a empezar. Llega el diluvio y solamente se salvan 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Hasta el capítulo 11 de Génesis, con Babilonia, ¿verdad? El Señor está tratando con la humanidad en general. Si hay alguna elección por parte del Señor, es la elección de Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Pero el Señor, a partir de Génesis 12, empieza a mostrar que si va a haber algún medio de salvación, tiene que ser por elección, como lo hizo con Noé, como lo va a hacer ahora a partir de Génesis 12 con Abraham. ¿Cómo inicia Génesis 12? Pero Jehová había dicho a Adán: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Noten, ahora se vive un entorno de esclavitud al pecado. El Señor va a generar una nación. De los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se va a poblar toda la tierra. Pero precisamente Abraham viene de Sem, por eso es que somos semitas, ¿verdad? El semitismo, ¿verdad? Viene por ahí. Y el Señor les dice: tiene que llegar un Salvador a rescatarlos, porque en ese estado en el que entraron de esclavitud al pecado, no se puede salir de él con su libre albedrío. Porque su libre albedrío ha quedado demostrado que cuando se les dice esta es obediencia a Dios y esta es desobediencia a Dios, el ser humano tiende a la desobediencia. Llega el pueblo de Israel, se va a desarrollar el pueblo de Israel y va a seguir ejerciendo su libre albedrío. Pero el libre albedrío, en esencia, ¿cuál es? ¿Obedezco a Dios o no obedezco a Dios? ¿Y qué va a hacer el pueblo de Israel? Bueno, nos lo dice claramente Isaías. Vamos a Isaías 29, y por tener un resumen de lo que están haciendo ahí el pueblo de Israel. Isaías 29, versículo 3. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Israel nos vuelve a mostrar que el hombre, cuando tiene la opción de obediencia a Dios o desobediencia a Dios, ¿por qué opta? Por desobedecer a Dios.
porque esa es la naturaleza humana. Pero recuerden, el libre albedrío solamente nos está mostrando que el hombre, cuando tiene sus dos opciones, la libertad que Dios le ha dado, siempre opta por la negativa. ¿Por qué? Porque vive en una esclavitud total al pecado. Noten cómo nos describe Romanos. Vamos a Romanos 6. Noten cómo describe ese estado de estar destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6, versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Efesios 2:1, ustedes se lo saben de memoria. ¿Cómo es que el Señor vino a nosotros? Dice Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Noten, un estado de esclavitud, un estado de muerte. Y vamos a segunda de Timoteo 2, versículo 26. Segunda de Timoteo 2, versículo 26, hablando de cómo se le debe de contestar a la gente. Y dice ahí en el 2:26, y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. El hombre, una vez que es destituido de la gloria de Dios, entra en una condición de esclavitud del pecado de la cual no puede salir. Él no puede optar por salir de la esclavitud del pecado. El hombre no tiene la capacidad para salir de esa esclavitud del pecado. Tiene que venir un Salvador. Tiene que llegar alguien que lo saque de ese estado en el cual entró a causa del pecado. Dicen, bueno, ¿y qué pasó con los judíos? ¿Cómo fueron salvos ellos? Ellos tuvieron que haber creído que el Mesías iba a llegar. Sabían que necesitaban un Salvador y tuvieron que haber puesto su confianza en ello, en que ese Mesías iba a llegar. Nosotros creemos ahora que ese Mesías ya llegó y ponemos nuestra confianza en él, y eso es lo que nos provee la salvación. Pero ¿por qué ponemos nosotros nuestra confianza en él? Bueno, ya vimos entonces cuál era el estado en el que estábamos para necesitar la salvación. Ya vimos por qué nos tiene que salvar Jesucristo, porque estamos muertos en delitos y pecados. Pero ahora vamos a ver a quién vino a salvar. Y al responder esta pregunta nos vamos a dar una idea. ¿Cómo salir del estado de esclavitud en que entró el hombre? Jesús vino a salvar al mundo de la muerte por el pecado, a todos aquellos, solamente a todos aquellos que le reciben como Señor y Salvador. Como en el caso de Israel, no todo Israel fue salvo. ¿Se acuerdan que siempre hablamos de un remanente fiel? Solamente ese remanente que supo que tenía que poner su confianza en el Salvador para poder experimentar el cambio, el salir de ese estado de esclavitud del pecado para poder entrar en un estado de comunión con el Señor. Jesucristo viene y nos va a tratar de la misma manera. Solo aquellos que reciban al Señor Jesucristo como Señor y Salvador pueden ser salvos. Cristo vino como una muestra de amor al mundo para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Juan 3:15 al 17, ¿verdad? El Señor vino a eso, y Dios ahora muestra su elección cuando sabemos que en el estado de esclavitud al pecado, en esa cápsula de esclavitud al pecado, nadie busca a Dios. No hay justo ni aún uno. Cuando alguien busca a Dios, cuando alguien busca hacer justicia, sabe que Dios lo ha tocado. En ocasiones la gente nos pregunta, no sé si soy salvo, aquí dentro de la congregación. Y la pregunta es, ¿por qué estás aquí? ¿A qué veniste? ¿Veniste a ver el coro cantar? ¿Veniste a ver al predicador? ¿Veniste a ver a alguien? Bueno, pues si a eso veniste, pues posiblemente no seas salvo. Pero si veniste a aprender más de Dios,
si estás aquí porque quieres conocer más de Dios, mira, no hay quien busque a Dios si Dios no pone eso en su corazón. Esa es la elección de Dios. Y una vez que pasas, fíjense, de la cápsula o de la frontera del Edén, en donde tenían un libre albedrío de obediencia o desobediencia, deciden desobedecer y pasan a otras fronteras de la esclavitud del pecado, de la muerte que nos narra Efesios, de la esclavitud al lazo del diablo que nos narró Segunda de Timoteo. La gente también tiene la decisión de si peca más o peca menos. No conocen a Dios o tienen una concepción de Dios como se los hayan hecho saber. Y ahí está su libre albedrío, peco más, peco menos, pero no puede salir de la esclavitud del pecado. Pero llega Cristo a la tierra. Llega Cristo a la tierra y dice que para que la salvación tenga efecto en el mundo, Él se tiene que ir y dejarnos un consolador. Alguien que nos convenza de pecado, de justicia y juicio. Y si Él no hiciera eso y nos pusiera al Espíritu Santo ahí, no podríamos optar por Él. No, esperes, hermano, pero yo ejercí mi libre albedrío. No lo tienes, hermano. Tu libre albedrío solo está en si obedeces más, obedeces menos a Dios, pero no conoces a Dios. ¿Cómo conocerán a alguien o cómo obedecerán a aquel que no conocen? Fíjense lo que nos dice Hechos 5, 31. Vamos a Hechos 5. El Señor ya ascendió, el Espíritu Santo ya está sobre la tierra y les dice ahí a los apóstoles, me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y noten lo que les dice ahí Pedro, ¿verdad? En Efesios 5:31. A está hablando de Jesucristo. Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Se dan cuenta? Para dar a Israel arrepentimiento. Ni siquiera Israel puede decir yo me arrepentí. ¿Quién les tuvo que dar el arrepentimiento? Dice aquí, Dios les dio el arrepentimiento, pero aquí están predicando el evangelio. Y vámonos a Hechos 11, vámonos a Hechos 11. Y vean ahí en el 11:18. Sigue Pedro ahí hablando y dice en el 11:18, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Noten, le dio arrepentimiento a los judíos. Y aquí dice que les ha dado arrepentimiento para vida a los gentiles. Pero si Dios no diera ese arrepentimiento, no podríamos salir de ese estado de esclavitud al pecado. Dios lo tiene que dar. Y una vez que Dios lo da, salimos de esa frontera de la esclavitud del pecado para pasar a la frontera, a los límites de la salvación. Porque el Señor pone su Espíritu en nosotros y ahora podemos obedecerlo a Él. Vamos a ver otro pasaje. Segunda de Timoteo, ya leímos una parte. Vamos a leer desde el 24, Segunda de Timoteo 2:24. Segunda de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de Él. ¿Te das cuenta? Dios tiene que conceder el arrepentimiento. Y dice aquí que el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les concede el arrepentimiento y escapen del lazo del diablo. Cuando esto se da,
Cuando esto sucede, entonces cambiamos de frontera. Ya no estamos en la frontera de la esclavitud del pecado. El hombre dentro de esa frontera de la esclavitud del pecado puede decidir si peca más o peca menos. Pero no puede salir de esa esfera, no puede salir de esos límites porque no tiene la capacidad. Está muerto en delitos y pecados, pero ejerce su libre albedrío. Peca más, peca menos. Y entonces, cuando el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando surge en nuestra vida que el Señor pone ese deseo de buscar a Dios, de quererlo obedecer, pasamos a otra frontera y experimentamos la salvación. Yo no me arrepentí. Quien puso en mí el arrepentimiento fue Dios. Dios concede el arrepentimiento, pero noten, aquí es donde radica el verdadero misterio. El verdadero misterio. ¿Cómo es que Dios, ese Dios soberano, tiene que venir y ponerme el Espíritu Santo para que yo logre salir y a otros no se los da? A otros no se los da. ¿Por qué? Bueno, en ese ámbito de la soberanía de Dios no podemos incursionar. La pregunta debe de ser: ¿por qué a mí? Si soy igual que aquellos. ¿Por qué el Señor decidió ponerme a mí su Espíritu, concederme el arrepentimiento cuando soy igual de pecador? Pero ahora, dentro de esta esfera de la salvación, sigo teniendo mi libre albedrío. ¿Obedezco a Dios o desobedezco a Dios? ¿Peco más o peco menos? Pero no te puedes salir de esta frontera, porque ¿quién fue quien te concedió el arrepentimiento? Dios. ¿A quién pertenece la salvación? A Dios solamente. Él es el que hace esa obra. Tú no te puedes salir de la esfera de la salvación como algunos creen que se pierde la salvación. No, simple y sencillamente nunca salieron de la esclavitud del pecado. La responsabilidad humana y la soberanía de Dios convergen. ¿De qué manera? Es de las respuestas más simples que hay. No sé. No le busquen solución. Dios es soberano y Él eligió a Noé. Dios es soberano, Él eligió a Abraham. Dios es soberano, Él eligió a David, Él eligió a Salomón. Dios ha elegido todo durante la historia de la humanidad. Él eligió a Juan el Bautista, Él eligió a María, Él eligió a cada uno de los personajes que tenemos en la Biblia. Si usted quita el tema de la elección de la Biblia, no tiene de qué hablar. No tiene de qué hablar. Dios ejerce todo esto. Ahora ya vimos que tiene que venir Jesucristo a salvarnos. ¿A quién? Fíjense, dos posiciones calvinistas, y esta se las tengo que repetir muchas veces, no hoy, la voy a repetir después. Dos posiciones calvinistas, no se lo aprendan de memoria. Una es la posición infralapsariana y la otra la posición supralapsariana. La supralapsariana dice que Dios eligió a quien salvar y a quien perderse. Es decir, Dios ejecutó una doble elección. Dios elige quien se salva, Dios elige quien se pierde. En esa no creemos. Dios no hace ese tipo de elección. Creemos en la infralapsariana. La infralapsariana dice: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, todos ya iban a la perdición, todos iban al infierno eterno, todos eran iguales. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Ya todos iban a la perdición, y Dios decide que de todo ese montón que iban a la perdición, rescata a unos. Y esos son los salvos. ¿Por qué? Noten, todos éramos iguales, todos nos merecíamos la perdición, pero Dios rescata a algunos. Esa es la posición infralapsariana, en esa sí creemos. Sí, para que no los confundan: ay, eres calvinista, y ya te hacen cruz, cruz, cruz. Tú les respondes: soy infralapsariano, no supralapsariano. Ándale.
los vas a dejar pero así en la lona. ¿Sí? El Señor tuvo que venir a hacer eso por nosotros. Oiga, pero yo no estoy de acuerdo. Vente y péleate con la Biblia, no conmigo. Porque eso es lo que la Biblia enseña. ¿Cómo vemos esto expresado con Noé? Dios decide acabar con toda la humanidad y dice, solo 8 los subo al arca. Si tú y yo, cuando vamos al mercado, nos atrevemos a elegir qué naranjas nos llevamos y qué naranjas no. Y aunque te diga el del tianguis, si escogido vale 20, así parejo vale 8. Y pago 20 porque lo quiero elegido. Si nosotros tenemos el derecho de elegir, Dios, quien verdaderamente, quien es el único ser no creado que experimenta verdaderamente libre albedrío. Tú y yo no lo experimentamos, no te jactes. Yo tengo libre albedrío. ¿Cuál? A ver, sumérgete 100 metros sin tanque de oxígeno ni nada. Crúzate la frontera ahorita ahí, únete a la caravana de los migrantes y crúzate. Tengo libre albedrío, yo quiero cruzar. A ver qué dice el Señor de allá, ¿verdad? No pasas. Nuestro libre albedrío es tan limitado, hermanos, tan limitado que entre más lo definas, más limitado lo vas a ver. Pero ese libre albedrío Dios nos lo sigue concediendo. ¿Me obedeces o no me obedeces? Es tu decisión. Si eres hijo de Dios, si estás dentro de las fronteras de la salvación, mira, te vas a meter en problemas con tu esposa, te vas a meter en problemas con tus papás, te vas a meter en problemas con tus maestros, te vas a meter en problemas con tu jefe, te vas a meter en problema con la iglesia. ¿Pero eso qué? ¿Eso qué importa? ¿Sabes con quién estás verdaderamente en problemas? Con Dios. Con Dios. Que Dios juzgue entre tú y yo. Sí, eso te debería de dar miedo. Te debería de aterrorizar. No, prefiero que lo arreglemos tú y yo. Porque cuando llegue Dios, mira, aquí va a volar cabezas por todos lados. Van a rodar cabezas. ¿Sabes qué? Ejerce tu libre albedrío en los límites en los que Dios te ha dado, pero Dios quiere mayor obediencia de tu parte. ¿Luchan con su pecado? Luchan con su pecado, y levanten la mano los que luchan con su pecado. O sea, que conste que yo tengo 2. O sea, luchamos con nuestro pecado. ¿Por qué? Porque nuestro libre albedrío, ¿a dónde nos quiere llevar? A la desobediencia. Esa es la lucha que ustedes y yo tenemos. Pero ¿sabes por dónde empieza? Me encanta Elenita Parker, porque en alguna ocasión estábamos por ahí con una persona, no recuerdo el pecado, bueno, no les cuento el pecado ni el pecador, pero nos compartía cómo luchaba con un pecado. Hasta que Elenita le dice, bueno, ¿y quieres dejarlo? No, pues la verdad no. Y entonces le dijo, entonces vamos a empezar orando para que tengas el deseo de dejar el pecado. Porque a veces oramos no para que lo deje, ni deseo tiene de dejarlo, se deleita en su pecado. Y no me quiero excluir, hermanos, nos deleitamos en nuestro pecado. Lo primero, Señor, dame el deseo de salir de esto, porque yo sé que cada vez que tú me permites ejercer mi libre albedrío, ¿por qué voy a atender yo? Por desobedecerte, por exaltarme a mí y no exaltarte a ti. ¿Por qué tuvo que venir Jesucristo? ¿Por qué Él? ¿Por qué no vino un gran estadista? ¿Por qué no vino un gran motivador? ¿Por qué no el Señor nos mandó a alguien que hiciera coaching ya desde entonces? ¿Por qué no nos mandó a Sigmund Freud en aquel entonces?
¿Por qué a Jesucristo? ¿Por qué el Señor nos envió a Jesucristo y no a otros? Recuerden, la paga por el pecado, ¿cuál es? Muerte. ¿Sí? Y si ustedes van a Levítico, no vamos a ir, acuérdense de Levítico 4. Levítico 4, la ley fue dada ahí a Moisés en Levítico 4, y toda esta apuntaba al Mesías. Toda esta apuntaba al Mesías. Que en esencia la ley de los sacrificios judaicos decía: tiene que morir un inocente por el culpable. Un inocente por el culpable. Y entonces cada vez que se presentaba una ofrenda, lo buscan en Levítico 4 y si no mal recuerdo llega hasta el capítulo 5, que cuando presentaban ya fuera un macho cabrío o una vaca, el que iba a presentar el pecado tenía que poner su mano sobre la cabeza del sacrificio. Y en ese momento lo degollaban. Y el símbolo era que los pecados del culpable pasaban al inocente. Es decir, la paga por el pecado es muerte. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Toda esa ley mosaica nos indicaba que eso tenía que suceder. Eso era lo que nos reconciliaba con el Señor. Dice Colosenses 2, 13 y 14: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Jesucristo sería el sacrificio que Dios aceptaría. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenía que haber un sacrificio, tenía que haber quien pagara. ¿Y cuál era el pago suficiente? El que Dios mismo iba a proveer. ¿Se dan cuenta que la salvación tiene que ver exclusivamente con Dios? Dios tiene que mandar al Salvador. ¿Y a quién mandó? A su Hijo. Nunca pierdan de vista la Trinidad. ¿Quién era Jesucristo? Dios hecho hombre. Él tuvo que venir a decirnos: este es el camino a la salvación. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo tuvo que venir, tuvo que ser Él, porque no había manera de que hubiera un sacrificio que abarcara toda la humanidad. Tenía que ser Jesucristo, tenía que ser Dios mismo hecho hombre, pagando por esos pecados. Y eso es lo que hoy vamos a celebrar, en la Navidad. Que nació el Salvador del mundo, que Dios decidió venirse al mundo para decirle al mundo: yo te ofrezco salvación. Pero el Señor concedió el arrepentimiento a quien Él quiso. Noten, ahora cuando entramos al reino de la salvación, a las fronteras de la salvación, hay algo que se añadió a nuestro libre albedrío. ¿Qué fue? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se añade a estas fronteras del reino de Dios, en donde experimentamos la salvación. Y ahora, a pesar de que seguimos tendiendo al mal, ahora tenemos a un Espíritu que nos redarguye, nos reprende, nos exhorta y quiere que nosotros tendamos a obedecer a Dios. ¿Luchamos con el pecado? Sí, pero ahora tenemos algo a nuestro favor: el Espíritu Santo, que nos va a llevar a la victoria. Ahora que celebramos el aniversario, ¿verdad?, del nacimiento del Salvador del mundo, recuerden que debemos de recordar qué ocurrió para que nosotros necesitáramos la salvación. ¿En qué estado nos encontrábamos? ¿Por qué nos tiene que salvar Jesucristo? ¿A quiénes vino a salvar? ¿Por qué Jesucristo y no otro?
Recordemos estas preguntas y ahora que pues nos acercamos, ¿verdad? Porque todos tenemos familiares inconversos, amigos inconversos. Recordémosles estas verdades. Recordemos verdaderamente cuál es la celebración de esta Navidad. ¿A qué se refiere esto? Todo esto nos sirve para recordar ese plan de Dios sobre la tierra y usemos toda esta historia como herramienta para compartirlo. El hombre ha sido desobediente a Dios desde que los dos primeros individuos sobre la tierra estuvieron aquí, fueron desobedientes, nos heredaron la naturaleza pecadora y esa es la razón por la que pecas. El pecado es aquello con lo que nacemos y nos condena y nos hace enemigos de Dios. En esa condición somos criaturas de Dios y no hijos de Dios. La voluntad del hombre desde ese momento fue esclavizada al pecado. Las mejores obras del hombre ofenden a Dios, pero cuando Dios te concede el arrepentimiento, cuando comprendes la extensión de la salvación, la vas a experimentar en su totalidad. ¿Cómo? En obediencia. ¿Cómo? En esa búsqueda, lucha más fuerte. Prepara una guerra total en contra de tu pecado. Y fíjate bien, tú no estás luchando en contra del pecado mientras no estés luchando en contra de ti mismo. No se trata de venir a ver qué dice el predicador o a ver qué pasa en la iglesia. ¿Cómo luchas tú contra ti mismo en contra del pecado? Hoy es el día que Dios, ¿verdad? Si tú no has experimentado el arrepentimiento, Dios te empieza a guiar y te dice: arrepiéntete. Esta información, si tú la entiendes, si tú la comprendes, es para ti. Y Dios dice: te concedo el arrepentimiento, quiero que te reconcilies conmigo, para que entonces entiendas lo que significa el verdadero festejo de esta Navidad. Y no lo veas simplemente como el momento de endrogarte y gastar más dinero, sino que lo veas como es realmente este momento. El nacimiento del Salvador del mundo. El nacimiento del Hijo de Dios, que sin su ayuda no podríamos experimentar la salvación. Inclinemos nuestro rostro. Padre, qué impresionante es la historia de la humanidad. Cuando te tratamos de sacar a ti de la jugada, la historia de la humanidad no tiene sentido. Guerras, pleitos, divisiones, maldad. La gente cree que muere y ahí se acaba todo. Pero tu Biblia nos enseña claramente que existe la eternidad y que es ahí a donde nos quieres llevar. Tenemos más descripciones del infierno que del cielo en tu palabra, Señor. Ayuda a aquellos que no se han arrepentido, que tú sabes que forman parte de tu plan. Llévalos al arrepentimiento. Y Señor, a nosotros, ayúdanos en esa lucha diaria en contra del pecado. Que luchemos en contra de nosotros mismos. Que odiemos el pecado. Que no lo querramos a nuestro lado. Padre, tenemos a tu Espíritu. Y la forma en la que tu Espíritu nos ayuda es a través de tu palabra. Ayúdanos a amar tu palabra, a querer tenerla siempre como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y Padre, que todo tu plan de salvación se lleve a cabo conforme a tu plan y propósito, pues oramos a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.